tiempos de salvación. Estamos completamente en vivo aquí haciendo un nuevo programa. Hoy día 13 de noviembre, ya siendo las 20 horas con 1 minuto, estamos trayéndole un nuevo programa de tiempos de salvación. En esta noche, sin duda que hay palabra de Dios para tu vida. También allí traigo una reflexión que Dios ha dado a mi corazón, pero todo con el único objetivo de bendecir tu vida. Bienvenido en esta noche, vecino, a este programa. Usted que a lo mejor está allí a través de las redes sociales o escuchando la radio, sean bienvenidos en esta noche y muchas gracias por compartir con nosotros un programa más. Es por eso que en esta noche queremos saludar a los sectores rurales. Allí quiero saludar en esta noche mi sector El Límite, mi padre, allí los vecinos, gente que he conocido por tantos años. Sean todos bienvenidos en esta noche a este nuevo programa. También allí tenemos el sector noroeste, sector El Espolón, sector El Azul. Bienvenidos a este programa. Amigos, hermanos en Cristo, pastores, sector Lonconado, un abrazo grande también para ustedes. Allí también tengo familia, tíos, primos. Sean todos bienvenidos en esta noche a este nuevo programa, sector Río Chico, y así nuestra amada comuna de Futaleufú. Cada uno de ustedes en esta noche sean muy bienvenidos. Bien, en esta noche estoy en compañía de una hermana que quiere predicar la palabra de Dios y la hemos invitado con mucho amor, con mucho cariño, para que en esta noche nos pueda traer un tema que Dios ha puesto en su corazón. Y bien, yo quiero que ustedes también la conozcan. Ella sin duda les quiere saludar en esta noche, porque va a ser quien va a traer en esta noche el tema principal. Así que en esta noche dejo con ustedes para que les salude a Patricia Barrientos. Dios bendiga su vida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, primeramente, muchas gracias a Guido, que nos permite esta oportunidad de compartir algo tan importante como es la palabra de Dios, lo que dice esta hermosa carta de amor que es la Biblia. Muchas gracias al pastor, a la pastora, que han oído y han hecho caso de esta inquietud de permitirme, de lo cual me siento muy honrada, hablar un poco de su palabra. Un saludo a todos quienes nos escuchan y les invito con mucho amor a tener un corazón abierto para poder oír lo que Dios tiene para nosotros. Dios bendiga allí a Patricia en esta noche. Y también a ustedes, amigos de Argentina, que programa a programa, yo sé que ustedes allí están pendientes los días lunes de los programas de Tiempo de Salvación aquí en la 96.5 Radio Futaleufú. Así que un abrazo enorme para ustedes también, ricas bendiciones. Esquel, Trevelín, 28 de julio, allí tenemos amigos, pastores, familiares, también Rawson, Trelew, Comodoro, y así a cada una de las localidades y ciudades de Argentina. Nuestros hermanos que están en esta noche escuchando el programa, sean todos bienvenidos. En esta noche hay palabra de Dios. No es nuestra verdad, es la verdad de Dios que estableció por los siglos de los siglos en su palabra. Es la que hace bien al corazón del hombre. Es la que muchas veces nos levanta cuando estamos caídos, pero también dice que es lámpara a nuestros pies. Esa palabra guía al hombre. Cuando el hombre decide voluntariamente abrir su corazón a este Dios, es donde suceden cosas. Es donde muchas veces el hombre, la mujer que está en depresión, cuando llega a este Cristo y se le da una cabida en el corazón, ese hombre, esa mujer, el poder de Dios le levanta. Quiero contarle un poquito para que usted allí se vaya interiorizando de este nuevo programa. Los títulos. En esta noche, la reflexión que les traigo de parte de Dios tiene el siguiente nombre: la cueva de Adulam. Usted dirá, ¿y qué significa eso, pastor? Mire, un momento más, por la palabra, usted se va a poder interiorizar de qué significado tiene esta cueva, y si existe, dónde está, pero un rato más por la palabra. Es solo para que usted vaya sabiendo los títulos que tiene este nuevo programa. Y es así como también el tema principal tiene un título con un signo de interrogación. Y te pregunta y me pregunta a mí también en esta noche este nuevo mensaje. ¿Y tú quién eres? En esta noche yo también te pregunto y me pregunto para mis adentros, ¿yo quién soy? Pero también la pregunta es para ti, amigo que estás oyendo. ¿Quién soy? Todo esto en un momento más a la luz de la palabra de Dios. Bien,
Vamos a pasar entonces a desarrollar esta reflexión que sin duda el Espíritu de Dios ha dado a mi corazón. Como te comentaba antes de ir a la alabanza de Dios, que le había puesto por título a esta reflexión, la cueva de Adulam. Usted me preguntará, pastor, ¿y qué es eso? Sin duda, la cueva de Adulam fue un lugar físico que existió en los tiempos del rey David. Allí fue un lugar de refugio que usó el rey David para refugiarse en un momento difícil, en una situación difícil de la vida de David que estaba pasando en aquel momento. Era cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que David huyó desesperadamente y se ocultó en esta cueva. Pero aquí ocurrió algo que es lo que yo quiero en esta noche revelárselo por la palabra de Dios a usted. A lo mejor usted está en esa condición, a lo mejor estás en una cueva. A lo mejor tu cueva no es física, pero a lo mejor tu cueva es el alma. Estás atrapada en un pensamiento, allí tuviste una desilusión, perdiste el trabajo, tienes problemas a lo mejor con tu familia y estás sometida en una presión tremenda sobre tu vida. Pues declaro en esta noche que esta palabra trae una liberación a tu mente. Quiero llevarlos a la palabra de Dios. Si allí tienes una Biblia en mano, puedes corroborar esta palabra que yo en esta noche voy a dar lectura. Y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. En 1 de Samuel, en el capítulo 22, en el versículo 1, dice así en el nombre de Jesús. Yéndose, dice, luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, dice, vinieron allí a él. Escuche usted el versículo 2, dice así, ponga mucha atención. Y se juntaron, dice, con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho, dice, jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ponga atención. En el versículo que acabo de leerles, dice que 400 hombres se refugiaron en esta cueva. Ahora, quiero definirte la palabra cueva espiritualmente. Mira, la palabra cueva es un lugar estrecho, pero es un lugar de paso, es un lugar temporal, es un lugar donde no te vas a quedar toda la vida. Si por las circunstancias de la vida hoy te encuentras en un lugar similar, yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te saca de allí. Estos hombres sin duda llegaron allí desesperanzados a refugiarse en esa cueva junto a David. David ya anteriormente les dije que estaba siendo perseguido por el rey Saúl y él temía morir, pero también Dios conocía el corazón de David. David en ningún momento se levantó contra el ungido de Dios. Él nunca conspiró en contra del rey Saúl. Lo único que hizo fue huir porque dijo, el ungido de Dios no se puede tocar. Y allí junto con David se reunieron todos estos hombres desesperanzados. En ellos no había una esperanza. Quizás muchos con los brazos caídos, pensando que a lo mejor en cualquier momento llegaban los ejércitos, los soldados de parte del rey Saúl, y allí todos iban a ser aniquilados. Estos refugiados, estos amargados, afligidos, endeudados, sin esperanza, oprimidos por las circunstancias, son libertados por Dios de esa condición y se transforman en guerreros porque ellos accionaron y cambiaron su mentalidad. Ellos, al estar en esa cueva, vieron la condición en la que ellos estaban y decidieron en sus corazones. Y yo pienso que ellos han dicho, nosotros somos guerreros, también sabemos usar armas. Y mira dónde nos encontramos, en este lugar tan estrecho, tan pequeño. Nosotros vamos a accionar en fe y nos vamos a plantar en el nombre de Dios y vamos a salir de esta cueva. Y mira lo que sucede. En 2 de Samuel, en el capítulo 23, en el verso 8, ya estos hombres que los vemos que están allí en una cueva prácticamente destruidos, aquí ya son otros los hombres. Le dije 2 de Samuel 23, capítulo 23, verso 8, dice así. Estos dice son los nombres de los valientes que tuvo David, los mismos que estaban allí en la cueva. Dice José Basebet,
el tacnomita, principal de los capitanes, dice, este era Adino, el esnita, que mató, dice, a 800 hombres en una ocasión. Este hombre que estuvo en la cueva, que estuvo con los brazos caídos, que a lo mejor estuvo con depresión, lo vemos capítulos después, que su mente fue transformada. Él dijo, yo puedo. Volvió a levantar la espada, volvió a guerrear, volvió a ponerse en la posición de soldado, y dice que en un día mató a 800 soldados. Él le creyó a las promesas de Dios. Él creyó que ese Dios estaba con él. Hoy día a lo mejor tú te encuentras en una situación similar. A lo mejor tus brazos están caídos. A lo mejor la depresión ha llegado a tu vida y allí estás tomando muchos medicamentos para poder controlar esa ansiedad. Pero déjame decirte en esta noche que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario y que si tú abres tu corazón en esta noche a Él, Él puede salir en tu pronto auxilio. Insisto, estos hombres estaban decaídos, como dice la palabra, que estaban endeudados, estaban amargados, estaban en una situación vulnerable, completamente difícil para ellos. Pero de allí Dios hizo algo bueno. Ellos creyeron a Dios y ellos volvieron a levantar las espadas porque eran hombres de guerra. Hoy día Dios está para ayudarte a través de su Hijo Jesús. Él quiere traer una nueva esperanza. Este es el motivo de predicarles la palabra. Es el motivo que nos llevó Dios a través de su Espíritu a hacer este programa para que seas un hombre bendecido. En esta palabra hay muchas riquezas, como decía Patricia. Es un libro maravilloso. Es un libro que es un manantial de vida. La palabra de Dios es viva. No es como leer un diario o un libro X. Esta palabra tiene vida. Por lo tanto, cuando nosotros leemos esta palabra, el Espíritu de Dios empieza a operar en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Es el que trae la esperanza, el que trae el refrigerio, es el que renueva nuestras fuerzas. No es el hombre. Sin duda que los hombres podemos orar por alguien y lo hacemos con fe, pero la obra mayor la hace Dios. Aquí en estos hombres, quien obró fue Dios. Pero bien, siempre Dios nos da la salida de todas las cosas. Y en esta noche quiero decirte en el nombre de Jesús que Él también nos da la salida para salir de esta cueva de Adulam, para salir de esa situación difícil, para salir de ese pozo donde muchas veces nos encontramos allí. Sin querer, muchas veces no lo buscamos y nos encontramos en situaciones difíciles. Yo también lo he vivido. Estuve allí en lo profundo, pero doy la gloria a ese Dios que de allí Él me levantó. De allí Él sanó mi corazón y me renovó las fuerzas. La pregunta es, ¿cómo salimos de la cueva de Adulam? Número 1, escuche bien, ponga atención. Entender que usted tiene un propósito en Dios, que usted no es una casualidad aquí en la vida, que no es que un día apareciste porque tu papá, tu mamá se les ocurrió tener un niño o una niña. En ti hay un propósito y eso tienes que entenderlo en tu corazón y creer en tu corazón que eres creación de Dios. Número 2, esto es muy importante, cambiar tu mentalidad de derrota a victoria. No mires o no veas lo que las personas han dicho de usted. No hagas caso, haz caso omiso a muchas veces a la mentira de Satanás, el diablo, que quiere confundir tu vida. Eres una persona especial, eres un hombre, una mujer. Dios te ama, Cristo te ama. Hoy día, si no le conoces, Él está con los brazos abiertos, esperando por ti. Yo siempre voy a insistir y siempre te voy a enseñar desde de los estudios de esta radio, que este Cristo que he conocido no es religión. Cristo es poder. Cristo es paz, gozo en el Espíritu. Cuando tú tienes a Cristo, tu forma de pensar cambia. Depende muchas veces también de ti. Hoy tú decides quedarte allí en la cueva de Adulam, quedarte en el pozo profundo, seguir lamentándote o volar como las águilas. Mira, si hay algo que nosotros podemos admirar de este pájaro, de esta ave, es que, por ejemplo, cuando ella se siente herida, ella sabe que no puede quedarse en tierra, porque si ella se queda herida en tierra, un animal o un carroñero la va a atrapar y se la va a comer. Por lo tanto, ella vuela a las alturas y allí se recupera. Hoy día el Espíritu de Dios te dice, vuela a las alturas, busca mi presencia.
Si no le conoces, Él quiere que en esta noche le conozcas. Dios no es como los hombres. Dios es un Dios de amor. Es un Dios que cambia, que transforma, que liberta. Esta noche por el Espíritu siento en mi espíritu, con todo el amor y el respeto que les tengo a cada uno de ustedes, pero siento en esta noche de llevarte a ti mujer, a ti hombre, que estás oyendo en esta noche el programa, a hacer la oración de fe. Sin duda, esta oración tienes que hacerla con la convicción de que has creído en ese Jesús. Por lo tanto, yo te voy a pedir en esta noche allí donde estás. Yo sé que la palabra de Dios ha llegado a tu espíritu. Mira, si hay gente a tu alrededor, no sientas vergüenza ni sientas temor. Solamente cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche quiero recibirte en mi corazón, aceptarte como mi único Señor, amado y Salvador. Y quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que perdones todos mis pecados, que me inscribas en el libro de la vida para ser tu hijo y servirte. Amén. Quizás es una oración tan simple, pero si lo haces con el corazón, yo te aseguro que esa oración tan simple que has hecho surgirá un efecto en tu vida personal. Yo a través de esta reflexión quiero bendecir tus vidas, diciéndoles que este Dios que he conocido es maravilloso, que este Jesús es lo más grande que ha pasado en mi vida y nunca me avergonzaré de hablar sus grandezas y de predicar su verdad. Yo les bendigo a cada uno de ustedes, hombres y mujeres. Recuerden, Cristo les ama. Cristo quiere pelear por ti, quiere ayudarte, quiere guiar tus pasos, guiar tus pensamientos, guiar tus caminos. Que sean bendecidos cada uno de ustedes en esta noche por la palabra de Dios. De vuelta estamos aquí en tu programa Tiempos de Salvación. Bien, amada vecina, amado amigo, hermano en Cristo, pastores, Dios bendiga sus vidas y en esta noche usted ponga atención allí en su hogar. Quizás a lo mejor estás allí en el campo, en los mates, en esta hora después de la ardua tarea de trabajo. En esta noche hay palabra de Dios para ti. Queremos pasar a este nuevo tema. Recuerda que tiene el título. ¿Te recuerdas el título? Yo te recuerdo el título. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo también me pregunto en esta noche. ¿Yo quién soy? ¿Qué tiene Dios para mí? Te bendecimos en esta noche en el nombre de Jesús a través de esta palabra. Dios te bendiga, Patricia. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando esta tarde. Les extiendo esta cordial invitación, que es una invitación que no hago personalmente, sino más bien que nos hace el Señor. El Señor nos pregunta, ¿y tú? ¿Quién eres? Nos vamos a ir a los Evangelios, específicamente al libro de Mateo, en el capítulo 22, versículo 34 al 40. Entonces, los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Casi todos, creyentes y no creyentes, hemos oído de alguna u otra manera este párrafo bíblico. Nos ha resultado claro el concepto de amar a Dios y siempre un desafío amar al prójimo. Entendemos muy bien esto del prójimo y por regla general, en nuestro país son muchos los ejemplos de amor al otro, sobre todo ante eventos como las catástrofes naturales, por ejemplo, que cada cierto tiempo azotan nuestra tierra y en la que podemos ver de manera evidente cómo somos un pueblo generoso en prestar ayuda al que está necesitándola. A menor escala, y sobre todo en el sur, somos testigos de la colaboración entre vecinos, compañeros de trabajo, amigos, hermanos, familia en general. Creo que en mayor o menor medida todos hemos sido conmovidos en más de alguna oportunidad
por la necesidad de otro, sea esta material o espiritual. Sin embargo, hoy quiero que tomemos en cuenta un detalle no menor, un detalle que pasamos por alto, un detalle que en este mandamiento, que resume todos los mandamientos, está primero, es decir, que es anterior al amor al prójimo, el amor a uno mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. Dicho de otro modo, vas a amar a otros siempre que te ames tú primero. Primeramente debemos clarificar que amarse a uno mismo nada tiene que ver con el sentido egocéntrico, con el sentimiento de superioridad ante otros o con la vanidad. No, el amarse a uno mismo dice relación más bien con el saberse amado de Dios, por tener conciencia de que fuimos hechos a su imagen, tal y como Él quería, y que, como dice Génesis, el mismo Dios, al vernos, vio que como obra suya éramos buenos, éramos buena obra. Esto de amarse a uno mismo lo vamos a entender desde dos perspectivas. La primera, conocerse a uno mismo. Fíjense que cuando uno pregunta a las personas ¿a qué le teme?, muchos responden a la soledad. Yo suelo decir a esto, si a ti no te gusta estar contigo, porque a otra persona sí tendría que gustarle. ¿Se han dado cuenta que también hay muchos quienes mantienen el televisor encendido en sus casas sin siquiera estar viendo la tele, solo por no sentirse solos? Hay quienes, por otra parte, dedican mucho de su tiempo a innumerables quehaceres, y no porque tengan tanto por hacer, sino más bien para evitar estar calmos y enfrentarse a sus propios pensamientos. ¿Por qué tememos estar solos? ¿Por qué tememos el silencio? ¿Qué pueden tener nuestros pensamientos que rehuimos enfrentarlos? Otra pregunta que considero muy importante y que resulta a veces nada de fácil de responder es: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y no me refiero a lo que haces. Soy médico, empleado, agricultor, dueña de casa. O al lugar que ocupas en tu familia, madre, esposa, abuelo, hijo, o en la sociedad. No, me refiero a qué haces que seas diferente al resto de las personas, a lo que te motiva a vivir, al por qué crees que estás en esta tierra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. ¿Y cómo hacerlo si ni siquiera me conozco, si ni siquiera sé quién soy? Si no me respeto, huyendo de mí mismo en las muchas tareas que hago a diario. Uno no puede amar a quien no conoce. Te cuento, querido oyente, que Jesús pasó por algo similar. Antes de iniciar su ministerio, tuvo que pasar por un tiempo en el que se enfrentó a sí mismo. Dios permitió que viviera esta experiencia para que Jesús pudiera aclarar si era realmente quien decía ser, el Salvador. En Lucas capítulo 4 se relata cómo Jesús tuvo 40 días de ayuno en la soledad del desierto, donde fue tentado por Satanás, quien lo exhortaba a hacer ciertos milagros. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. A ti te daré toda esta potestad sobre los reinos de la tierra y la gloria de ellos si tú postrado me adorares. Y en lo alto de un templo lo invitó: échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo te quiero contar, y a ti si ya conoces esta historia, que recordemos que hasta ese momento Jesús no había hecho milagros, por lo que, teniendo padres carnales conocidos, María y José, bien pudo acceder a algunas de estas pruebas para ver si efectivamente era el Mesías. Al fin y al cabo, después de 40 días de ayunar, seguro al menos tenía hambre. Lo que pasó en el desierto es que se pone a prueba la identidad de Jesús. Él necesitaba tener seguridad de quién era para poder iniciar su importante misión.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús tenía que conocerse a sí mismo para poder después entregarse por el prójimo. Y pasó la prueba, pues tan seguro estaba de su identidad que no sucumbió a la tentación de un milagro para probarse. Te extiendo esta invitación a ti, que nos escuchas, a preguntarte a ti mismo, ¿qué crees de ti? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles tus fortalezas? ¿A qué le temes? ¿Qué cosas te molestan? ¿Cuáles son tus debilidades? Te extiendo esta invitación a conocerte para que te ames, así tal cual como Dios te ama. Y una vez que te respondas a ti mismo, tal vez sea un buen motivo para sentarte a la mesa con tus seres queridos y compartir juntos sus descubrimientos. Sin ir más lejos, muchos jóvenes en la búsqueda de quiénes son, de su identidad, se pierden, siguiendo referentes que no siempre son positivos, pero que sin duda son los más notorios. La adolescencia es aquella etapa en la que, como Jesús, nos enfrentamos a la necesidad de apartarnos de la familia para demostrar que somos una persona distinta, independiente, pero muchas veces nos perdemos sin respuesta y terminamos siguiendo a otros. Nuestro deber es tener claridad de quiénes somos y guiar además a nuestros niños, a nuestros jóvenes en esa búsqueda, instándolos a conocerse. Somos únicos, individuales, distintos, y Dios dice que eso es bueno. Vimos que para amarnos a nosotros mismos primero teníamos que conocernos. Una vez hecho esto, vamos al segundo paso, el perdonarnos. Sí, sé que suena extraño, perdonarnos a nosotros mismos. Somos nosotros quienes con mayor rigor solemos castigar nuestros errores o desaciertos, y esto resulta ser muy sutil, ya que no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando se trata de asistir a una iglesia, hay muchas personas que no lo hacen porque no se sienten preparados, porque se sienten pecadores y creen que pueden ser de alguna manera juzgados. Hay quienes no se atreven a orar por miedo a enfrentarse a ese Dios tan grande y perfecto que podría ver con una lupa todos sus pecados. Por otra parte, hay personas que no logran valorarse a sí mismas porque sienten que no sobresalen en sociedad. Soy dueña de casa nomás. Como si eso no fuera tan importante, como si no se perdonaran el no haber sido otra cosa. Otro ejemplo, y este muy recurrente, ¿cuántas veces al cometer un error de cualquier tipo nosotros mismos nos decimos, uy, que soy tonto, cuando nadie más lo ha hecho? Una vez más te cuento que Jesús entiende tu sentir, pues Él mismo, siendo Dios, al venir como hombre, vivió en un cuerpo limitado como el tuyo. Él sintió como hombre en toda su debilidad, con todas sus limitaciones, tanto físicas como espirituales y emocionales. Tuvo hambre, sed, cansancio, miedo, mucho miedo, dolor físico. Sufrió el rechazo y las burlas de otros, la injusticia de ser acusado falsamente por delitos no cometidos por él, el abandono de la familia y por sobre todo supo lo que es vivir sin Dios, alejado de su presencia. Podrías decir, ¿qué tiene de esto de novedoso si Jesús no cometió pecado? Pero te cuento que si bien Él estuvo libre de pecado, no lo estuvo su familia. En el libro de Mateo, al mencionar en un comienzo la genealogía de Jesús, es decir, de donde Él provenía, se menciona una larga lista de personajes partiendo desde Abraham. Y fíjense que se mencionan algunas mujeres, asunto muy poco habitual, pues en aquellos tiempos para estos efectos solo se consideraban a los hombres. Se cita, entre otras, a Tamar, que fue una mujer que se disfrazó de prostituta para poder acceder a Judá y tener un hijo de él. Se cita a Rahab, prostituta que ocultó a unos espías israelitas cuando pretendían apoderarse de Jericó. Se cita a Betsabé, la esposa de Urías, de la que se enamoró David. De estas mujeres adúlteras y por si fuera poco gentiles, es decir, extranjeras, lo que era muy mal visto para el pueblo judío, descendía nuestro Salvador Jesús. Con ello, la Biblia nos quiere decir que Dios nos ama
sin importar nuestra historia pasada. Y que además Dios mismo nos entiende, porque al venir a este mundo estuvo en nuestros zapatos. Te cuento además que todos, sí, todos los personajes bíblicos pecaron de alguna u otra manera. Hombres y mujeres grandes a los ojos de Dios y que sin embargo sucumbieron en algún momento apartándose de lo bueno. Te doy algunos ejemplos. Moisés, que asesinó a un egipcio. David, que envió a Urías a luchar en una batalla en las primeras filas, pues así se aseguraba que moría y él podría quedarse con su esposa, que era Betsabé. Simón Pedro, que le cortó con una espada la oreja a un soldado. El apóstol Pablo, que persiguió primeramente a los cristianos hasta matarlos. María Magdalena, la adúltera que moriría apedreada y que terminó siendo una de las más fieles seguidoras de Cristo y una de las primeras en verlo resucitado. Dios conoce muy bien cuán difícil es para nosotros equivocarnos y pecar. Y sin embargo, en su infinito amor, nos perdona cuando mostramos genuino arrepentimiento. Yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados, dice Dios en Isaías 43:25. Dios nos perdona y no se acuerda más. Pero nosotros mantenemos el sentimiento de culpa y la falta de perdón hacia nosotros mismos por haber errado. Y ello se traduce en falta de amor propio, en falta de querer hacia nosotros mismos. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículos desde el 17 al 26, se describe uno de los milagros de Jesús. Cuando estando en una casa, desde el techo, unos hombres bajan a un paralítico en una camilla para que el Señor lo sanase. Jesús, en cambio, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Ante el escándalo por esa frase por parte de los fariseos, Jesús les pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. La Biblia con esto nos quiere decir cuán difícil es para nosotros entender el perdón. Nos resulta mucho más fácil creer en la salvación, en la sanación del cuerpo físico, en algo que se ve, que en vez de creer en la sanación del espíritu. Jesús una vez más nos dice que Dios tiene el poder del perdón. Así pues, si Dios el Creador está dispuesto a perdonarte todo el tiempo, si incluso ha prometido no acordarse más de tus pecados, si te ama no por lo que haces, sino ni por tu historia pasada, ¿por qué insistes en avergonzarte? ¿Por qué insistes en culparte? ¿Por qué insistes en menoscabar tu identidad? ¿Qué hizo tan especial a los personajes bíblicos mencionados anteriormente y que pecaron igual que tú, igual que yo, o incluso casi de maneras más graves? Te diré que no tienen nada más especial que tú ni que yo. Que ellos, al igual que tú, son creación de Dios, a la que Él ve como una buena obra. Recuerda, cuando Dios te hizo, vio que eras bueno. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un Moisés, un David y tú? La única diferencia es que estas personas primeramente creyeron en Dios y en consecuencia aceptaron su desafío: conocerse a sí mismos, amarse, aceptaron el perdón y quedaron libres de toda deuda. Por lo tanto, se perdonaron a sí mismos. Este proceso es personal, solo en soledad, entre Dios y tú. Es solo en esa soledad en donde encontramos nuestro potencial para entender quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades. Es donde aprendemos a amarnos, a perdonarnos, para después salir al mundo y mirar a nuestro prójimo con los ojos de amor, de comprensión, porque nosotros nos sabemos amados. Moisés, luego de huir de Egipto por haber matado a un hombre,
vaga solitario, errante, sin identidad. Ya no pertenecía al pueblo egipcio que lo crió, ni menos al de Israel que le era desconocido. Y sin embargo, en esa soledad, en ese encuentro consigo mismo, es cuando Dios se le revela y le dice: sí tienes una familia, sí tienes un pueblo. Y confirma su palabra encomendándole además una tremenda misión, cuál era liberar a ese pueblo de la esclavitud. Moisés vuelve a Egipto para entregar esa liberación al prójimo, luego de haber entendido quién era y de haber comprendido el perdón de Dios. Vuelve a Egipto libre de culpas. Empieza a amar al prójimo porque ya se amaba a sí mismo. Fue en sus tiempos a solas, mientras pastoreaba sus ovejas, cuando David conoció su valor, cuando Dios le muestra que pese a ser un joven, el más pequeño de 7 hermanos, era sin embargo fuerte, capaz de proteger al rebaño del ataque de un león, de un oso. Es en esos momentos consigo mismo en los que Dios le muestra quién es y logra así cultivar esa fortaleza y fe que más adelante le llevarían a enfrentarse al gigante Goliat, cuando todos los valientes soldados temblaban de miedo. Fue dentro del estómago de una ballena que Jonás logra entender que era valioso a los ojos de Dios y por lo tanto digno de llevar a cabo una misión: predicar arrepentimiento en Nínive. Jesús, en innumerables oportunidades, nos exhortó a mirarnos a nosotros mismos, a evaluarnos, y ya sabemos que para ello es necesario un tiempo a solas, tiempo de conocernos para llegar a amarnos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo cuando se enfrentó a un grupo dispuesto a matar a una mujer adúltera a pedradas. Dicho en otras palabras, antes de juzgar a otros, mírate a ti mismo. Porque solo cuando lo hagas, cuando te examines, te conozcas, entiendas del amor de Dios y de su perdón hacia ti, podrás tener esa misma mirada hacia los demás. En adelante, cada vez que veas a alguien enojado todo el tiempo, o cuando tú mismo te sorprendas de mal genio, molesto con los demás, recuerda que es tan solo porque no has pasado el primer paso, amarte a ti mismo, y que por lo mismo no puedes hacerlo con los demás. No olvides que no importando tu historia, Dios te ama, sin necesidad de que hagas algo para agradarlo. Te ama porque cuando te hizo, vio que la obra era buena y estuvo en tus zapatos y conoció en carne propia los dolores de la humanidad. Dios entiende cuando te equivocas, te perdona y por si fuera poco, se olvida de tu pecado. Por ello, a ti que nos escuchas, cree en el amor y perdón de Dios. Ámate como creación especial de Dios. Perdónate y solo así podrás entregar a los demás, a tus hijos, a tu esposo, esposa, a tus padres, a quienes te rodean, un amor de verdad. Porque de esos mandamientos depende toda la ley. Dios bendiga su palabra en esta noche. Dios bendiga también la vida de Patricia. Sin duda, en esta noche estamos predicando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios que no ha cambiado, ese Dios que permanece fiel. Ese Dios que no hace acepción de personas. Ese Dios que nos mira a todos iguales. Pero lamentablemente nosotros los hombres nos equivocamos. Muchas veces los letreros nos dividen, las religiones nos dividen. Pero este Dios de amor dio a su único Hijo en la cruz del Calvario para que la humanidad, para que tú y yo seamos salvos. Es por eso que amamos con todo nuestro corazón a este Dios maravilloso. Sin duda que damos gracias por esa maravillosa palabra, porque ha habido sin duda un recorrido allí por gran parte de versículos que son muy conocidos para los que predican la palabra de Dios, pero a lo mejor tú primera vez que escuchas un programa o a lo mejor la palabra de Dios, declaramos que a través de esta palabra tu vida ha sido bendecida. Mujer, hombre, Dios les ama.